Tenemos la posibilidad de hablar con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que está en línea, por supuesto, para hablar de la desaparición física de Carlos Menem. Buen día, Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Supongo que conmovido, como todo el mundo, más allá del estado de salud que atravesaba el expresidente. Sí, muy entristecido, muy entristecido. Lo vi a ver a él hace unos días al sanatorio, él estaba en ese momento inconsciente. Hablé con él el día que jugaba River Nacional, estaba mirando el partido con su nenita y lo escuché bien, lo escuché animado además, y al día siguiente empezó un proceso de deterioro del que parecía que estaba saliendo. Y hoy a la mañana me llamó Solenita y me dio la muy mala noticia de su muerte. La verdad, es una gran pena. Ser conocido, más allá de las diferencias que uno ha tenido, fue un hombre de la política argentina que uno no puede dejar de reconocer. Sé que aún en momentos difíciles, cuando la imagen de Menem no era la mejor, sé de su respeto, el mismo que manifiesta ahora, hacia su figura. Insisto, aún en tiempos difíciles para el propio Menem, frente a la opinión pública. Él sabía, nos conocimos hace muchos años, yo era parte de los equipos de Cafiero y trabajaba en la parte económica con Rodolfo Frigerio, que había sido ministro de Economía de Cafiero en la provincia de Buenos Aires y después presidente del Banco Provincia, con Dualde. Y Menem sabía bien de cómo pensaba, inclusive siendo yo funcionario del gobierno en un cargo de segunda línea, la Superintendencia de Seguros, él toleraba mis escritos críticos hacia el modo como yo entendía se conducía la economía del país. Pero Menem fue, la verdad, es un hombre muy de la política, muy respetuoso, tolerante y respetuoso, ¿no? La palabra es respetuoso, respetaba la opinión contraria y además también tenía ese gen peronista que lo llevaba a convivir en la diferencia, en la diversidad. La verdad es que después, obviamente fuimos más críticos por lo que fue la política, pero la verdad no es momento de hablar de eso. Lo que creo es que para destacar de su vida es que él, como lo dije en un tuit que recién subí y escribí personalmente, él fue un hombre que llegó a la gobernación de La Rioja 2 veces, que llegó a la presidencia de la Nación 2 veces, que fue senador nacional 2 veces, que siempre lo eligió su pueblo, siempre fue un hombre de la democracia. Y también que en todo eso, él en los años de la dictadura fue un perseguido y un detenido. Y no la pasó bien en esos años de la dictadura. Un hombre como todos los hombres de la política argentina, todos los hombres y mujeres de la política argentina, con claroscuros, con grises, que despierta amores y despierta broncas, pero que a la hora de su ausencia uno debe respetar lo que objetivamente fue. Un hombre que nunca entró al poder por la ventana, siempre fue con el voto de la gente, en condiciones inclusive muy adversas, porque en esos años en que militábamos nosotros con Antonio Cafiero para que Antonio fuera presidente, ni se nos ocurría pensar que Menem podía ganar, se nos ganó, definitivamente, y por eso he seguido además muy de cerca, porque tengo un vínculo cercano a Solenita, he seguido muy de cerca el derrotero de estos últimos tiempos con su enfermedad. Teníamos ya hace varios meses preparado el busto suyo para ponerlo en la Casa Rosada y con Solenita siempre
postergábamos la imposición del gusto porque queríamos que él se repusiera y estuviera presente, y lamentablemente no lo logramos. Así que una gran pena, la verdad, tengo mucha pena. Presidente, acaba de decretar 3 días de duelo nacional. Así es. Así es. ¿Pudo comunicarse con su familia en este momento? Hablé con Zulemita, ¿no? Zulemita con todo el dolor que tenía en el momento en que en el mismo momento en que falleció, me llamó, yo confieso que estaba entredormido, vi que se prendía la luz del celular, pero no le presté mucha atención. Como vi enseguida hubo otro mensaje, me fijé que pasaba, y cuando leí me dice, murió papá, llamame. Y la llamé, hacía 10 minutos que había fallecido. Así que, y vi todo el dolor que ella tiene, porque además ella ha sido y es una hija magnífica. Si de algo Menem seguramente habrá estado orgulloso en su vida, es la hija que tuvo, porque la dedicación que ella le ha puesto a sus padres es increíble, es increíble. La vida hizo que se quede como hija única, y la fortaleza con que ella siempre se ha expresado y se ha manifestado estando cerca de sus padres es realmente llamativo, porque no es usual y es digno de todo reconocimiento. Y estaba tan apenada, la congoja la atrapaba, así que solo traté de darle tranquilidad y de decirle que se despreocupe, que nos ocupábamos nosotros de organizar la ceremonia de su funeral, y bueno, y en eso estamos. Eso le iba a preguntar, seguramente habrá algo especial que llevará a cabo el propio Estado. Eso lo seguro, porque es un expresidente y lo merece. Habitualmente eso se hace en el Congreso de la Nación. Hablé con Cristina me dijo, ya la secretaria administrativa del Senado estaba en eso, y obviamente recibirá los honores de un expresidente. Presidente, Diego Gabriele lo saluda. Le quería preguntar por la condición de político. Usted de alguna manera lo remarcaba. Se va un peronista de ley, y preguntarle por cómo era el Menem pragmático. Se va uno de los políticos más pragmáticos de la historia argentina. Sí, bueno, yo la verdad es que he tenido muchas diferencias con él, franco, justo decirlo. Nunca rompí el diálogo, obviamente, y trabajé con él muchos años. Y la verdad es que, justo decirlo, renuncié porque yo estaba en contra de la cláusula que estaba modificando de la reelección. Y ahí renuncié a mi cargo, después que esa cláusula se hizo efectiva en la Constitución Nacional. Pero la realidad es que Menem era un personaje singular, era un hombre que se hacía muy querible, con toda la diferencia, ¿no? Pero muy querible. Yo siempre cuento una anécdota que para mí demuestra ese carisma que él tenía, ¿no? Que era muy llamativo. Yo no vengo de una familia peronista, el único peronista en la familia era yo. Tengo los tíos de mis tíos, hermanos de mi mamá, sí eran muy peronistas, pero mi madre no lo era. Y era bastante crítica al peronismo. Ni le gustaba nada que yo fuera peronista tampoco. Pero lo cierto es que en el año 91, 92, me dieron un premio que se le daba a los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina. Y yo estaba entre ellos. Y el premio lo daba el presidente. Y era una ceremonia relativamente chica, porque cada premiado podía llevar solamente 2 invitados. Y fueron mis padres conmigo. Y después el presidente fue saludando uno por uno a los invitados de los premiados. Y la saludó a mi madre. Y no recuerdo qué le dijo, sinceramente no sé qué le dijo. Lo único que sé es que desde ese día mamá no dejaba de repetir
hijo, nunca más te pelees con ese hombre, es muy maravilloso. Yo vi en sus ojos la bondad de ese hombre y yo no podía creer lo que me pasaba, pero me pasó hasta el día de la muerte de mamá, que siguió viendo en él a un hombre, a una buena persona y a un hombre que ella llamaba un hombre sincero, que decía la verdad, no sé, tenía ese carisma tan enorme que atrapaba inclusive a los que al no conocerlo no lo querían. Hablábamos hace algunos minutos nada más con Eduardo Duhalde de un político de otro tiempo, por lo menos en su manera o en su forma. Definitivamente no es lo que se estila ahora, aunque se ven algunos rasgos de ese estilo en usted todavía, esa política un poco más personal, Fernández. Pero sin ninguna duda, esos hombres que ejercen la memoria, que vienen de lugares más pequeños, que se acuerdan de los nombres de todos, que se acuerdan de los nombres de los hijos de todos, hombres que hacían de la política un trato prácticamente personal y no tan mediático como se estila en estos tiempos. Es que yo creo que la política es esencialmente eso. Por eso, a pesar de que muchos me critican por hacerlo, yo creo que en la política todos tenemos que hablar con todos. Que no es lo mismo que todos debemos coincidir entre sí, pero que todos debemos respetarnos y hablar entre todos. Aún con aquellos con los que tenemos las mayores diferencias. La política finalmente es un mecanismo que tiene la sociedad para resolver los problemas humanos, los problemas de la gente, para hacer más llevadera y más fácil la vida de la gente. Y las mejores relaciones políticas son las que se fundan en buenas relaciones humanas. Aún las relaciones que uno tenga con un opositor, si la relación se funda en un buen vínculo humano, es mucho más fácil, mucho más fácil. Yo hasta que el doctor Menem estuvo consciente, pude hablar con él de problemas de la Argentina y escuché su opinión y muchas veces nos acompañó y fue comprensivo. Era un hombre de Estado, había conocido muy bien de qué se trataba de gobernar, fue presidente de 10 años y conoce muy bien las dificultades de gobernar y por lo tanto siempre estuvo atento a lo que yo le planteaba y yo siempre estuve atento a su experiencia. Que vuelvo a repetir, no, él sabía muy bien que yo no compartía muchas cosas de lo que fue su política, pero siempre fue muy respetuoso, muy respetuoso. Y yo era, la verdad, un insolente, porque yo era un mocoso de 30 años cuando era superintendente de seguros, y él ya era un presidente que cargaba sobre sus espaldas 2 gobernaciones en La Rioja y la persecución política y la detención en la dictadura, con lo cual era un hombre que tenía la piel marcada a los años de la política. Presidente, una gran pena lo de su muerte. Lo quiero llevar un poquito atrás en el tiempo. Usted recién lo nombraba el 9 de julio del 88, cuando se dirimió por única vez la interna para candidato a presidente del Partido Justicialista, que usted lo tuvo en el bando contrario, acompañando a Antonio Cafiero, que era por entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que se enfrentaba a Carlos Saúl Menem. Bueno, la historia ya está contada, ganó Carlos Saúl Menem, y de alguna manera esa interna dirimió lo que terminó poniendo al presidente, porque se hablaba en aquel momento de quien ganara esa interna sería el próximo presidente de la Nación. Pero le quiero preguntar por esos días, porque a usted lo encontramos en el bando opuesto al de Carlos Saúl Menem. Sí, y debo ser franco, tan opuesto estaba que esa elección voté en blanco. Quiero ser muy franco, porque yo entendía que Antonio representaba cosas muy distintas. O sea, no conocíamos al Menem neoliberal en ese momento, claro, porque no fue el tema de su campaña. Pero yo que descreo de los personalismos, que creo que a la política le hace mucho daño, los caudillismos y los personalismos,
Lo que sí veía era que Menem era una nueva versión de caudillismo, y a mí no me gustaba eso. Y Antonio representaba una mirada más institucional de la democracia, y eso era lo que a mí me atraía de él. Y cuando yo nunca me olvido, yo había sido apoderado de algunas listas en esa interna, y el congreso donde lo proclaman a Menem candidato, el congreso del Partido Comunista donde lo proclaman, ocurrió en Mar del Plata, y todos los congresales de Cafiero se juntaron a debatir qué hacer en el congreso, porque claro, teníamos que proclamar al que nos había ganado. Y uno de los que habló fue de Cafiero, y allí me di cuenta de la grandeza de Cafiero, ¿no? Porque Cafiero, con su forma de hablar, muchachos, no, eso ya pasó, decía, y ya pasó, ganó Menem, ahora hay que acompañarlo, decía Antonio, con toda esa democracia que tenía el tipo en la cabeza, ¿no? Esa institucionalidad que él tenía, y nosotros renegando porque decía, abstengámonos, no, votemos esto. Y bueno, finalmente hicimos lo que decía Antonio, lo hicieron, porque yo no era congresal, pero los congresales hicieron lo que decía Antonio, y que era lo correcto, ¿no? Él había ganado democráticamente contra todos los pronósticos, porque nadie pensaba que por las características de Menem podía ganar esa elección. Fue la última gran elección interna que tuvo el peronismo, y fue realmente impresionante. Y ganó de ese modo, ganó recorriendo pueblos, dándole la mano a la gente, mirándole los ojos a la gente, dándole esperanza a la gente. Y así ganó, con su mayor fortaleza, que es la fortaleza que la conquistó mi madre, digo, para decirlo de algún modo, esa fortaleza de la cercanía con la gente. Presidente, más allá de la relación personal buena que usted está destacando, recordándolo y hablando, y también hablando de estos bandos contrarios, a nivel político, ¿qué valor político le deja como destacado y en el que pueda coincidir? Yo quiero aclarar que en todos estos años yo no tuve trato con él. O sea, yo dejé el gobierno y dejé el gobierno silenciosamente, de Menem estoy hablando. Me fui a trabajar con Duhalde a la provincia. Ya Duhalde para entonces entraba en contradicción con Menem, y veíamos en Duhalde el proyecto alternativo a la reelección de Menem. Con lo cual yo dejé de verlo a Menem y no lo traté, pero se acuerdan, no es que fuimos amigos, ni mucho menos, no lo fuimos. Lo que sí siempre me llamó la atención de él es que yo finalmente era un mocoso, yo no era nadie, el tipo me respetaba, otro creo que me hubiera dicho pegar el gobierno, y él nunca me dijo eso. Después nos volvimos a ver ya cuando yo era jefe de gabinete, que me acuerdo que ya yo entraba, Menem ocupaba, cuando uno entra al hemiciclo del Senado, Menem ocupaba la primer banca entrando. O sea, si uno se sienta en el lugar donde se sienta Cristina, estaba en la primera fila de abajo, en el primer asiento. Indefectiblemente era imposible no verlo cuando entraba. Siempre que entraba lo saludaba y le daba la mano. Y él siempre cordialmente me saludaba con su simpatía de siempre. Y generaba odio en mis compañeros. Y yo le decía, pero escuchen, ¿cómo no lo voy a saludar a Menem? ¿Cómo no lo voy a saludar? Fue presidente 10 años, es senador de la República, ¿cómo no lo voy a saludar? Pero yo creo que no quiero hablar lo negativo porque hoy no está, y no es el día para hablar de eso. Yo lo que creo que hay que reconocerle su valor es en el apoyo siempre a la democracia. Fue un hombre que todos los cargos que ocupó, los ocupó porque por el voto popular la gente lo puso donde lo puso. Y que cuando la dictadura vino, lo persiguió y lo encarceló durante años. Yo lo que más rescato de él es esos valores democráticos que él tenía, y que precisamente por esos valores democráticos era que toleraba que un insolente de 30 años le escribiera en los diarios las cosas que no le gustaban, y que además era funcionario de su gobierno, y nunca
me dijo, tenés que callarte o irme, nunca. Eso yo lo respeto, me lleva a respetarlo mucho, porque en muchos tiempos eso no ocurrió, y a mí me pasó con él. Presidente, es difícil poner las cosas en contexto desde otra perspectiva. La historia se encarga de poner a los hombres en su lugar y a juzgar sus hechos y sus decisiones, y todo en su debido contexto y a su debido tiempo. Por eso está bueno esto de dejar de lado por ahí el análisis de algunas decisiones que Menem tomó. Pero evidentemente es un hombre que dejó una marca en la política y en la gestión, porque su gestión fue completamente diferente, más allá del juicio de valor que podamos hacer de la misma, digamos. En su momento fue innovadora y arriesgada. Sí, y objetivamente fue el hombre que estuvo más tiempo en la presidencia, contando el tiempo continuamente, o sea, sucesivamente. Nadie ocupó 10 años seguidos la presidencia. 10 años, 5 meses y 2 días estuvo al frente de... Eso, exactamente. En cambio, no hay ningún presidente que haya hecho eso. Hay presidentes que fueron reelectos como Cristina, entonces tuvieron 8 años en la presidencia. Perón no llegó a lograr la finalización de su mandato, con lo cual estuvo menos tiempo. Él fue un presidente que estuvo 10 años, 5 meses y no sé cuántos días. 2. Porque además tuvo que asumir anticipadamente, porque la situación se había complicado mucho para Raúl Alfonsín, y tuvo que asumir de modo anticipado. Por eso digo, eso solo ya lo hace un dato en la historia, un dato de la historia, solamente eso. Y después, bueno, claro, vuelvo a repetir, como toda gestión tiene sus claroscuros, y la verdad es que yo he tenido siempre una mirada muy crítica, pero lo que creo es que no es momento de hablar de eso hoy. Eso, como bien dicen ustedes, la historia se ocupará de marcarlo. Hoy, la verdad, tengo mucha pena porque se fue un hombre de la política, un animal político por naturaleza, un tipo que siempre respetó los valores democráticos y que tuvo muy poco que ver conmigo. Recién leía un tuit de Juan Courel que me llamó la atención porque decía: toda nuestra generación lo tuvo en contra, no nos gustó su política, no nos gustó su ética, pero debemos valorarle su sentido democrático. Y me pareció interesante, porque ese es un chico joven el que está escribiendo, y es una mirada posible, digo, es una mirada posible. Y me parece que bueno, que es una pena, la verdad es una pena. Pero igual vivió muchos años, decía Zulemita hace un rato que debe tener la tranquilidad de que seguramente su padre deja la vida feliz porque ha hecho lo que seguramente soñó en vida. Pues siempre fue acompañado por su pueblo, que ocupó los cargos que ocupó. Como buen demócrata fue perseguido y torturado, y no sé si torturado, pero sí detenido, que es una forma de tortura, por los genocidas. Y salió y volvió a la política, no se quedó en su casa. No le voy a pedir más precisiones y ya con esto lo vamos a despedir, presidente, pero ratificamos entonces 3 días de duelo y seguramente la despedida a la altura de alguien que fue presidente con los honores que el Estado le otorga por los cargos que detentó en su momento Menem. Así es, eso va a ser así. Le agradecemos muchísimo esta comunicación y el tiempo que nos dispensó un domingo. No, por favor, y espero que pronto podamos, cuando la familia esté un poco más repuesta, podamos poner el busto de Menem en la Casa de Gobierno, que se quedó esperando que se reponga para que participe de la ceremonia. No pudo ser, bueno, cuando la familia esté en condiciones, me encantaría que lo hagamos. Abrazo grande, Alberto. Abrazo muy grande a ustedes y gracias por el llamado. Que siga bien. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, hablando sobre la muerte de Carlos Saúl Menem. Importante lo que marcaba